Hoy vamos a hacer un pequeño repaso de algunos representantes de la literatura y de los movimientos literarios en el Perú. Comenzaremos con el modernismo de José Santos Chocano y su poema más emblemático, Blasón. Primero tenemos que decir qué cosa fue el modernismo en el Perú. Cuando hablamos de modernismo, lo podemos clasificar como un movimiento literario que se desarrolló entre los años 1888 y 1920. Entonces, este movimiento aparece en el Perú a finales del siglo XIX y en los primeros 20 años del siglo XX. ¿Quién es el representante mayor del modernismo? Es Rubén Darío. Él tiene la satisfacción, o en todo caso, podemos decir que el modernismo nace aquí en la parte del continente, en Latinoamérica. Y a partir de aquí al mundo lo consideran y lo toman. El modernismo entonces es parte de Hispanoamérica, siendo su representante el nicaragüense Rubén Darío. En la literatura modernista podemos señalar qué cosa es. Representó una renovación de la poesía en la lengua española. Los escritores modernistas iniciaron sus obras en el año de 1880. Siempre buscaron la renovación y se acercaron a las corrientes europeas del parnasianismo y del simbolismo, de lo que en ese entonces se estaba dando en Europa. Y aquí tenemos una definición más o menos, qué cosa es el parnasianismo y el simbolismo. Ambos, por ejemplo, tienen su nacimiento en Francia, en el siglo XIX. Los representantes del parnasianismo está Gautier, que proponía y decía el arte por el arte, mientras que Baudelaire, Verlaine y Rimbaud eran los que representaban al simbolismo, todos ellos franceses. El parnasianismo buscaba la perfección formal, la belleza externa, mientras que el simbolismo tenía que descubrir los significados ocultos de las cosas. Por eso se le llama simbolismo. Los temas en el parnasianismo eran los mitos griegos, los ambientes refinados y exóticos, Oriente, Edad Media, Egipto, y en el simbolismo se busca la sugerencia mediante la musicalidad y las sinestesias. Los modernistas tomarán del parnasianismo. ¿Qué cosa toman del parnasianismo los modernistas? La búsqueda de la perfección formal, los temas exóticos y el concepto y el arte por el arte. Mientras del simbolismo toman el gusto por la musicalidad, los ritmos, la sugerencia por medio de sinestesias, el uso de símbolos. ¿Cuáles eran los temas que se tocaban en el modernismo? Son una desazón romántica, entonces necesariamente una desazón o una frustración romántica. El escapismo, siempre buscaban escaparse de la realidad. El cosmopolitismo, ya hablamos de la ciudad propiamente, o del mundo entero. Ya no estaba tan cerrado este movimiento del modernismo, sino se tomaba del mundo o de las ciudades del mundo para que puedan componer eh, en sus poesías. También se tomaba el amor y el erotismo, son temas que se trataban. Los temas americanos, por supuesto. De ahí es donde Chocano, por ejemplo, habla de Blasón. En ella plasma de lo que es, por ejemplo, América y España, ¿no? Lo hispánico, también lo de España. Se añora un poco España de lo que ha sido en la poesía del modernismo. Los géneros que se han desarrollado en el modernismo es la poesía, el ensayo y la novela. Y ahora sí ingresaríamos a hablar estrictamente sobre José Santos Chocano como representante del modernismo en el Perú. Él nació un 14 de mayo de 1875 en Lima y fallece el 13 de diciembre de 1934 en Santiago de Chile. Fue un destacado poeta peruano
conocido como el Cantor de América. Ahí está la denominación, el Cantor de América. Era un polémico, ególatra, vanidoso y arrogante. Su vida fue una novelesca y estuvo ligada a la de los dictadores y caudillos latinoamericanos de su tiempo. En otras palabras, muy controvertida fue la vida de José Santos Chocano, peruano, que se le conoció como el Cantor de América. Es quizá considerado conjuntamente con los otros modernistas de la época uno de los principales, más importantes poetas, por su poesía épica, ¿no? Y eso lo vamos a analizar en el poema Blasón. Ingresó a la Facultad de Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero no concluyó su carrera porque se dedicó íntegramente a la política, a pesar que también era escritor, ¿no? Fue acusado de subversión, fue encarcelado a los 20 años en la fortaleza de Real Felipe, la que está en el Callao. Sus producciones literarias. El Fiat Lux son varios poemas, es una antología poética. Esto más o menos a lo que a nosotros hace un momento decíamos, ¿no? La parte cosmopolita. Le gustaba mucho ingresar o hablar de lo que, de los clásicos románticos y de los modernistas a nivel mundial, ¿no? De todos los escritores. Selva Virgen, esta sí ya es propiamente inspirada en los paisajes naturales del Perú. Por eso también decíamos de que una de las características del modernismo es lo exótico, y nuestros paisajes son mostrados de esta manera por el gran José Santos Chocano. Y aquí vamos a detenernos porque aquí en este compendio de poesía de Alma América, así como lo tituló, aparece el gran poema Blasón y también Los caballos de los conquistadores. ¿Ya? Los temas son la historia, el periódico incaico y virreinal, la tradición y la geografía del Perú. Y ahí está el poema, que ya lo habíamos leído, lo habíamos declamado. Por ejemplo, él hace mención en este poema qué cosa se siente él, qué se siente. Es una poesía autobiográfica. A ver, ¿cómo entonces decimos? Comienza diciendo, soy el cantor de América autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Por esta poesía es que José Santos Chocano es reconocido en el mundo. Es como uno de los principales representantes del modernismo. Aquí está retratado todo lo que representa el Perú, en otras palabras. Hace una evocación a España, hace una evocación al incanato, al Inca, al mundo del incanato, y hace que las dos razas se fundan, dice, en un épico fragor. Eso es lo que es blasón. Ojo, estamos definiendo qué cosa es blasón. La muerte del autor, el 31 de octubre de 1925. Él había sido, cuando estuvo en el Perú, acusado no, sí, efectivamente fue autor de un homicidio. Mató a Edwin Elmore, a un joven escritor muy crítico de él, y se encontraron en el diario El Comercio de Lima, y allí fue asesinado por José Santos Chocano, este joven escritor Edwin Elmore, o Elmore, ¿no? Y fue preso, pero como tenía muchos conocidos políticos de la época, a los 2 años le dictan indulto. Indulto es cuando el presidente de la República, dentro de sus facultades, le perdona la pena.
le perdona la pena. Entonces él es liberado y se va a Santiago de Chile. Y en el año de 1934 fue asesinado en el tranvía por Martín Bruce Padilla, un esquizofrénico chileno que creía que Chocano tenía el mapa de un tesoro y fue asesinado. Así es donde muere en Santiago de Chile. ¿Quién? José Santos Chocano. Entonces, yo acá por ejemplo, en la actividad que les he dejado, aquí está lo que significa blasón. Y es bueno que tú sepas porque de esto también se trata. La palabra blasón, que es el poema que hemos repasado el día de hoy, significa escudo de armas, pero también representa la herencia con la que una persona se identifica. Perfecto. Tú, por ejemplo, puedes tener una herencia de algunos bienes, puedes tú tener una herencia, pues, de tu abuelo, de tu padre, etcétera. Entonces, a eso también se le llama blasón. O también significa escudo de armas. Entonces, eso es lo que tú tienes que tener presente un poco, para que puedas saber qué cosa es blasón en el poema. Entonces, aquí mayormente blasón, eh, José Santos Chocano utiliza porque representa la herencia. ¿La herencia de quién? De España y de quién? De los incas. Por eso que blasón lo señala. ¿Ya? Entonces, eso tienes que tener en cuenta, lo que identifica en este caso a José Santos Chocano. Bien, entonces vamos ahora a compartir el segundo tema. Y el segundo tema es en el postmodernismo de Abraham Valdelomar. El postmodernismo, después del modernismo, de inmediato, viene una nueva corriente que se le conoce como el post, o sea, después del modernismo. Y allí, definitivamente en el Perú, sobresale este gran cuentista Abraham Valdelomar, y el caballero Carmelo. Entonces, si queremos recordar a Valdelomar, lo recordamos como un gran cuentista, uno de los más grandes cuentistas. Solamente dos han sido considerados en el Perú: Abraham Valdelomar y Julio Ramón Ribeiro. Son peruanos cuentistas. ¿Qué es el posmodernismo? Periodo de transición entre el modernismo y otro movimiento llamado vanguardismo. Es una transición para que después se dé el movimiento del vanguardismo. Características del posmodernismo: el retorno a la realidad inmediata. Acuérdense que el modernismo un poco se evocaba un poco a la herencia, ¿no? En cambio te dice, el posmodernismo ahora ingresa o regresa a tu realidad. Buscaron recuperar la emoción por las cosas humildes y simples de la vida cotidiana y retornaron, en muchos casos, a la literatura confidencial e intimista. Sencillez y depuración de la expresión. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Entonces, el posmodernismo comparado con el modernismo, aquí ya no se requiere mucho de la perfección de la belleza, la perfección de la palabra. No, aquí se regresa a la sencillez y a la depuración de la expresión. O sea, las expresiones, las palabras que se utilizan o las que se deben utilizar, no necesariamente tienen que ser, pues, rebuscadas. Los escritores postmodernistas eliminaron los elementos decorativos del lenguaje poético y optaron por una forma de expresión cada vez más clara y sencilla. Tal es así que los representantes del postmodernismo, en este caso Abraham Valdelomar, cuando leemos sus cuentos, son pues cuentos fáciles de poderlos entender. Y ahí está una de las características. ¿Quiénes fueron los representantes? Abraham Valdelomar y sus obras El Caballero Carmelo, El Vuelo de los Cóndores, sus obras principales, ¿no?, de Abraham Valdelomar. También tenemos a José María Eguren. Él sí ya es poeta, ya no es cuentista, sino es poeta. Principales obras simbólicas: La canción de las figuras. Y aquí hay el comentario que les decía de Abraham Valdelomar, en la que está aquí, y Julio Ramón Ribeiro, considerado ambos
los dos más grandes cuentistas de nuestra literatura peruana. Características de la obra de Valdelomar. Estamos analizando ya de qué cosa tomaba él como referencia. Se le puede considerar como el iniciador de los cuentos criollos, con la obra El Caballero Carmelo, entre otros. Su poesía siempre fue de lenguaje familiar, o sea, siempre estaba relacionado al lenguaje propio de la familia que se expresaba. La mayoría de veces siempre expresa gratos y dolidos recuerdos de infancia que crecen en la casona en donde vivía. De algún modo ya estamos analizando el Caballero Carmelo, ¿no? Entonces, ustedes ven la foto que está abajo, es como ya queda como un recuerdo. En la actualidad está en Pisco, es donde narra esta historia del Caballero Carmelo. Pisco es una ciudad que está al sur de Lima, en el departamento de Ica, es una provincia del departamento de Ica. Y ahí está la casa, la casona, donde él cuenta de cómo llegó este gallito que después se convertiría en el personaje principal, ¿no? Siempre fue muy minucioso al momento de escribir, siempre escribía con un detalle enorme. ¿Por qué? Porque si tú lees El Caballero Carmelo, por ejemplo, o El vuelo de los cóndores, te vas a dar cuenta que él describe con una exactitud que pareciera que usted está leyendo, pareciera que estuviera viendo un video o una película, porque te lo describe de tal forma que ya tú te imaginas cómo es el lugar. Usa un lenguaje muy fácil de entender. Sus obras y poemas de Valdelomar tenemos en los cuentos La ciudad de los tísicos, La ciudad muerta, El caballero Carmelo, La aldea encantada, La mariscala, Las voces múltiples, Los hijos del sol. En sus poemas tenemos Tristitia, El hermano ausente, En la cena pascual, Elogio, Oración a la bandera. Ahora analicemos El caballero Carmelo, ¿no? El autor, ya como ustedes lo conocen, el gran Abraham Valdelomar. Es un cuento del escritor peruano Abraham Valdelomar, considerado por la crítica como lo mejor de toda su creación ficticia y uno de los cuentos más perfectos de la literatura peruana. Miren la trascendencia que tiene El caballero Carmelo. Fue publicado el 13 de noviembre de 1913 en el Diario de la Nación de Lima. Encabeza el conjunto de cuentos denominados criollos o criollistas, ambientada durante la niñez del autor transcurrida en Pisco, una ciudad de la costa peruana en medio del desierto. Entonces, un poquito para ya detallar, y yo cuando te pregunte, te diga, a ver, converse un poco de lo que es el Caballero Carmelo. El inicio, lo diríamos, que está basado con la llegada del Carmelo. El desarrollo es la descripción del entorno y los preparativos de la pelea entre el Carmelo y el Ajiseco. El clímax, ¿no? La pelea entre el Carmelo y el Ajiseco y el triunfo del primero. ¿Pero a qué costa? De casi quedar herido de muerte, ¿no? El desenlace, la muerte de Carmelo en el seno del hogar. ¿Producto de qué? De la pelea que tuvo. Eso más o menos podríamos analizar estructuralmente cómo fue la obra de El Caballero Carmelo. Entre la ficción y la realidad. Bien hemos remarcado el carácter autobiográfico del autor del cuento. Ello no necesariamente es una regla estricta, ya que el autor, como todo creador literario, sin duda ha debido recrear la historia, agregando muchos detalles ficticios o inventados. Él mismo lo explicaba en una carta a su madre, a referirse a una colección de cuentos criollos. Entonces, en síntesis, podríamos decir que el Caballero Carmelo tiene algo de realidad y tiene algo de ficticio. Todo literato, todo escritor siempre le agrega la parte de ficción, por eso que son creadores, por eso escriben cuentos, historias, novelas, fábulas, etcétera, porque tienen mucha imaginación. Y eso también es el Caballero Carmelo. Si bien es cierto, habla de su niñez de Abraham Valdelomar, porque él lo ha vivido, él ha estado allí, pero allí le agrega, a ese cuento le agrega otras cosas más. Y definitivamente el producto sería El Caballero Carmelo. ¿Cómo se inicia? Se desenvuelve en la zona rural de la provincia de Pisco, al sur de la Lima, transmite el ambiente pueblerino, la época y el tono conmovedor del niño y de sus hermanos, que tratan de salvar la vida a un gallo de pelea
que debe enfrentarse a uno más joven para salvar el honor de su dueño. Porque ya sabemos que el dueño, el papá de la casa, había dicho en el pueblo de que tenía en su casa a uno de los mejores gallos de pelea. Entonces por ahí otro dueño de un gallo dijo, no, eso es falso. El mejor gallo de la región es mi gallo. ¿Llamado quién? El ajiseco. El ajiseco. Entonces hacen una apuesta y dicen, vamos entonces a llevarlo a la pelea. Así es donde ya surge lo que se llama la acción misma, ¿no? La acción de la novela. El argumento, esta historia nos narra la historia de un viejo gallo de pelea llamado Carmelo, que debe enfrentar a otro más joven, el ajiseco. Sacado fuerzas de flaqueza, gana, pero queda gravemente herido y poco después muere. En conclusión, se destaca su belleza y su elegancia frente a la arrogancia del joven rival que trata de humillarlo por sus heridas. Los niños eligen a su mascota como héroe. El nexo con el animal es muy estrecho para su pérdida. Entonces, allí tenemos que el niño, Abraham Valdelomar, queda muy marcado por este suceso que ve pelear a su gallo ante un reto que le había lanzado otro dueño de otro gallo del famoso ajiseco, ¿no? Entonces, ahí están los personajes. Usted más o menos ya tiene una idea para poder desarrollar. Muy bien, siguiendo entonces con el desarrollo, ahora ingresaremos al tercer tema. Y el tercer tema está relacionado a la poesía vanguardista. ¿De quién? De César Vallejo. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, hace un momento decíamos, primero fue el modernismo, después el posmodernismo, y el posmodernismo es entre el término del modernismo y el inicio del vanguardismo. Entonces, llega al Perú un nuevo movimiento literario llamado vanguardismo, en el vanguardismo. Y definitivamente en esta parte de este movimiento quien sobresale es nuestro gran bate peruano, universal, poeta universal, llamado César Vallejo. El vanguardismo en el Perú. El vanguardismo inaugura un nuevo modo de ver la literatura caracterizado por la primacía del prosaísmo versus la musicalidad. ¿Qué cosa es, diríamos, el vanguardismo? El vanguardismo es lo auténtico, se rompe con el pasado automáticamente. Ya no sirve, según los vanguardistas señalaban y decían, de que no sirve de lo que se hizo anteriormente. Para adelante ahora miremos, el vanguardismo será siempre el futuro, decían ellos. Entonces, utilizaban mucho en sus escrituras, tanto los escritores, por ejemplo, utilizaban mucho los adelantos tecnológicos, palabras nuevas, los neologismos, por ejemplo, los inventos nuevos. Más de una oportunidad he leído en su poesía de Vallejo utilizar palabras que en ese entonces estaban inventando, como la palabra avión, como la palabra ascensor. Imagínense, ¿no? Que el ascensor se inventa entre los años 1930. En los 30 se inventa el ascensor. Y allí el gran César Vallejo utiliza en su poesía. Entonces, de eso se trataba el vanguardismo, romper con todo lo pasado y a partir de ahora hay que hacer una nueva literatura. Los representantes en el Perú han sido César Vallejo, José María Arguedas y Ciro Alegría. Hablemos entonces de Vallejo. Nace en 1892 y muere en 1938. Solamente vivió 46 años. Imagínense ustedes si Vallejo hubiera seguido viviendo más. Quizá hubiera obtenido varios premios Nobel de literatura. ¿Y cuándo es reconocido su obra de él? Lamentablemente después de fallecido. Es el poeta del milenio, es el poeta universal. Vallejo es estudiado en todo el mundo. Vallejo es traducido su poesía en todos los idiomas del mundo. Por eso la trascendencia de este escritor. Y siempre Vallejo lo vas a ver en esa naturalidad. Nunca, solamente hay una sola toma
o una fotografía en la que Vallejo sonríe. Después siempre está con la cara adusta, pensativo, lúgubre. ¿Ya? Siempre tiene esa característica. A continuación, entonces, analicemos a César Vallejo. Nació en Santiago de Chuco. Quizá porque ha nacido en este lugar, que es un pueblito de la Sierra de la Libertad, ha sido siempre él marginado, discriminado. Aquí en el Perú no era muy bien querido, no. Por lo que vemos, en la actualidad también usted se habrá podido dar cuenta en estas últimas elecciones, ¿no? No aceptan que un profesor rural de una provincia, de un pueblito de Puños, se llama el pueblo de Puños, que está en la provincia de Chota, en Cajamarca, no aceptan, entre comillas, los limeños, no aceptan que sea su presidente. ¿Por qué? Por su condición, no es por otra. Tenemos ese prejuicio, ¿no? Ese prejuicio. Mejor quisiéramos que sea un extranjero, dice. ¿Qué importa que sea pues uno de la sierra? Dicen así, ¿no? Entonces Vallejo en esa época también fue discriminado, a pesar que tenía toda la capacidad. Era como les estoy diciendo, se ha convertido ahora ya después de muerto, analizado su obra, como uno de los más grandes exponentes de la poesía en el Perú y para el mundo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892. Fue un poeta y escritor peruano. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras en su país y en el mundo, diría yo. Ahí está la fotografía que le decía. Mire, esta es una fotografía que fue tomada en la Alameda cercano. Esto fue en París, ¿no? Con su único terno y su único par de zapatos. Esto de tanto usar, porque allá sufrió de mucha pobreza, por cierto, pero tenía todo el talento para escribir. Y aquí está en otra fotografía y siempre sale de esta forma, el gran César Vallejo. Su poesía, aquí está la portada, alcanza pues las más altas gotas, consta de 3 etapas, modernista, vanguardista y revolucionaria, su poesía. Este es el primer que en su amigo lo dibuja a Vallejo y él lo publica en su portada, su obra, Trilce. Trilce, lo escribe en el año de 1922. Aquí está la primera cubierta, ¿no? La primera portada, ¿no? Del libro, de su obra, de César Vallejo. A inicio de 1938 trabaja como profesor de lengua y literatura en París. Ahora, ¿por qué se va a París? Porque en el Perú él no alcanzaba de lo que él quería. Entonces simplemente era discriminado, rechazado, postergado. Entonces decide irse a París, pero solamente se va como en ese entonces, en un barco carguero que demora 6 meses en llegar hasta París. Según cuentan los vallejistas, o sea, los que han estudiado él, solamente tenía 3 libras y comparado con el dinero de ahora diríamos 30 soles. Por eso de ahí viene el nombre de trilce, de tres libras. ¿Ya? Y es así como, y esa palabra es inventada por él, ¿eh? Trilce, la palabra trilce. En una entrevista él dice, sí, eso es todo, se me ocurrió poner ese nombre. Y ya, listo, le puse trilce y así quedó. Miren, ¿no? Pero después ya la gran trayectoria, el conocimiento que después ya él es reconocido su poesía, ¿no? Y muere pues justamente un 24 de marzo. No, perdón, el 24 de marzo es internado por una enfermedad desconocida. Después se supo que fue la reactivación de un antiguo paludismo que sufrió de niño. Siempre era un hombre, era un niño en una familia muy numerosa y siempre la pobreza estaba. Y ustedes saben que todo niño pobre siempre pues adolece de unas enfermedades y que a la postre, o sea, cuando ya son adultos, le toma factura eso. Y eso justamente fue. Se reactiva esta enfermedad de niño que tuvo y por agotamiento físico y entra en crisis el 7 y el 8 de abril. Fallece una semana más tarde, el 15, el 15 de, eh, de marzo, el 15 de marzo. Un Viernes Santo con llovizna en París, dice.
Y su poesía de él, Piedras negras sobre una piedra blanca, léelo ese poema. Allí él anuncia ya casi su muerte, dice. Moriré en París un Viernes Santo, un llovizna en París, dice. Falló por un día, muere un Jueves Santo, ¿ya? Y con llovizna, y en la tarde, y en París. Como se cree que vaticinó en su poema, Piedra negra sobre una piedra blanca. Se le realiza un embalsamiento. Su elogio fúnebre estuvo a cargo del escritor francés Louis Aragon. El 19 sus restos son trasladados a la Mansión de la Cultura y más tarde al cementerio de Montauban. Ya en Francia entonces estaba adquiriendo su capacidad. Un hombre reconocido después de su muerte, de su poesía. Ahí están sus grandes obras en cuanto a lo que es, por ejemplo, netamente poéticos. Los heraldos negros, Tril se nómina de huesos, España aparta de mí este cáliz, Sermón de la barbarie, poemas humanos, antología de César Vallejo. La portada de los heraldos negros, el contexto histórico en relación con el autor. El poema fue escrito mediante la Primera Guerra Mundial y aquí, ¿no? Decimos que es el pesimismo, la tristeza, el cuestionar a Dios, el dolor humano. Estamos analizando ya su obra principal del gran César Vallejo y su obra Los Heraldos Negros, ¿ya? Los Heraldos Negros. El autor estaba pasando por malos momentos en el amor y en la salud, pero la gran Georgette es su gran compañera, una francesa que conoce allá, es una mujer muy dedicada y ella se encarga de publicar, de hacer famoso de todos sus manuscritos. Y gracias a ella es que también tiene esta connotación de este gran escritor, que Georgette después muchos años más vive, ¿no? Visita muchos países en representación de su esposo, quien era César Vallejo. El tema de Los Heraldos Negros es el inevitable dolor humano y sus momentos más lúgubres. El poema se centra en una idea, la sensación de muerte que uno siente en los momentos más difíciles cuando no hay esperanza. El yo lírico crea una atmósfera de reflexión, sentimiento absurdo de la vida. Aquí aparecen varias palabras que tú tienes que tener en cuenta en su poesía, quiero decir, Los Heraldos Negros, que a continuación vamos a leer, pero para eso tienes que tomar bastante atención de qué se trata. Estamos analizando. Por ejemplo, aparece la palabra potros. Se refiere a caballos desde que nace hasta que muda los dientes de leche, que generalmente es a los 4 años y medio de edad. Después habla también de la palabra crepitaciones. ¿Qué cosas son crepitaciones? El ruido que en el cuerpo produce el roce mutuo de los extremos de un hueso fracturado, el aire al penetrar en los pulmones. Son las crepitaciones, dice, ¿no? Del alma, cuando vamos a leer ahora su poesía. Atila, o los Atilas, o Atila fue un hombre bárbaro que existió en la historia. Dice que todo que pisaba Tir y sus huestes ya no crecía nada. O sea, tanto así era, ¿no? Era un hombre bárbaro e inhumano. Los bárbaros Atila se le llama, los bárbaros Atila. Pero Atila existió en la historia. Fue un hombre bárbaro e inhumano que arrasaba pueblos, ¿no? En ese entonces. Muy bien, y ahí está el poema de Los Heraldos Negros. A ver, vamos a leer y tú vas a escuchar atentamente y de qué se trata. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombre nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo lo sé. Bien, entonces de esta manera terminamos pues el repaso de César Vallejo
el vanguardismo y el poema Los Heraldos Negros. Para finalizar con el último, eh, para poder nosotros presentar. Bien, entonces vamos a inmediatamente a ver, a buscar aquí. Sí, la última parte, que es la que vamos a analizar, ¿verdad? Y es la de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges. ¿Quién fue Jorge Luis Borges? Jorge Luis Borges. A ver, vamos entonces a analizar a Jorge Luis Borges. Parece que no. A ver, vamos a seguir intentando de esa manera para poder explicar. Esperemos que salga. Muy bien. Jorge Luis Borges y el cuento Las ruinas circulares. Como ya habíamos desarrollado, Jorge Luis Borges es un escritor argentino. Él pierde la vista según va desarrollándose, entonces es prácticamente ciego. Pero una de las luminarias, uno de los grandes pensadores y literatos que tiene la Argentina o que ha tenido la Argentina. Nace en 1889 y muere en 1985. Nace en Palermo, Argentina, de madre y abuelos ingleses. Se educó en inglés antes que el español. Desde joven vive con su familia en Ginebra, Suiza, y estudia ahí su bachillerato. Y tiene una proyección universal, este gran poeta. Borges escribe para revistas europeas y se destaca en círculos intelectuales europeos y latinoamericanos. Desde muy pequeño tradujo ya a Will, porque estaban escritos en inglés, como él tenía muy conocimiento, muchísimo, porque su abuela le enseña el inglés, traduce muchas obras como de Kafka, de Melville, de Oscar Wilde o Wildman y otros. En 1930 regresa a Argentina, funda la revista Sur, junto con Cortázar, Bioy, Casares y Silvia Ocampo. Es director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires en los años 40, recibió varios premios importantes, aunque nunca recibió el Nobel, lo cual causó una profunda indignación a nivel internacional. ¿Por qué? Porque él era y tenía todos los méritos para que obtenga el Premio Nobel de Literatura, pero nunca se lo dieron. Sobre su vida personal, procede de una familia de próceres que contribuyeron a la independencia del país. Vivió en Suiza durante mucho tiempo, en España también vivió y fue ahí donde se relacionó con muchos poetas y artistas, en especial con Picasso, Pablo Picasso, nada más ni nada menos. ¿Quién fue Pablo Picasso? Uno de los más grandes pintores de la humanidad que ha tenido, ¿no? A los 6 años descubre su vocación de escritor. En algunos versos se ve reflejada su infancia dorada en compañía de su abuela Fanny. Y ahí está la obra. Cuento este, es un cuento que lo escribe el gran Jorge Luis Borges titulado Las ruinas circulares. Se trata de un hombre que recorre y llega a través de una canoa de bambú a la orilla de la costa. Estaba herido, decidió refugiarse en un antiguo templo que se había incendiado. A eso le llama. Este templo era en una forma circular, ¿no? Era en forma circular, pero estaba abandonado ya porque había sufrido un incendio. De ahí quizá le pone el nombre, ¿no? Las ruinas circulares, las ruinas circulares. Este mago no recuerda nada a excepción de su propósito, soñar a un hombre y convertirlo en alguien real. Entonces, este hombre que estaba herido era un mago, ¿ya? Estaba herido y soñar a un hombre y convertirlo en alguien real. Ese era más o menos su propósito. Soñó que estaba rodeado de un grupo de alumnos en el templo. Él les impartió clases hasta que escogió quedarse con un muchacho a quien iba a enseñar todo lo que sabía. Pero un día se dio cuenta que había estado alucinando, no soñando en realidad.
En el siguiente sueño vio un corazón que latía y a partir de él creó el cuerpo de un joven. El dios del fuego le ayuda a que este joven se vuelva real, con la condición de que una vez instruido en los rituales lo enviara a otro templo del mismo dios. El mago envía al joven al templo. Escucha a unos habitantes del pueblo contar una historia de un mago en el templo a quien el fuego no le hace daño. El templo que habitaba el mago se incendió. Él se da cuenta que también es producto de un sueño. O sea, en otras palabras, él estaba soñando todo y pareciera que fuera real lo que estaba sucediendo. Pero él también era el sueño de otro sueño. Imagínense. Esto es más o menos de lo que podríamos dar. ¿De qué más o menos podríamos decir este cuento desarrollado en esta obra? La deliberada ambigüedad del lenguaje y del propio Borges ya invocan desde la primera palabra una de las constantes del género. No puede ser, pero es. Imagínense. No puede ser, pero es. Es como un sueño, pero este sueño parece real, pero es un sueño al final. Que el cuento sucede en un espacio vinculado a la magia y además en un templo en ruinas, el relato cierto aire mítico, incluso fundacional. Entonces eso es lo que les decía más o menos en esta historia que hemos desarrollado. Muy bien, entonces de esta manera terminamos la grabación.